¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias, en este caso en su versión de resumen semanal. Estaremos desarrollando a lo largo de estos próximos 60 minutos lo más importante, lo más destacado que ha ocurrido en el sector agropecuario. Y como habrán visto en estos últimos días, los incendios que se desataron en la Patagonia generan una importante preocupación, no solamente por las viviendas, por los daños materiales que se produjeron, sino también por la pérdida de los animales. Y en este caso estuvimos hablando con quien es el presidente de la Sociedad Rural de Esquel, que nos cuenta parte de lo que se vivió a lo largo de esta semana. Bueno, en Chubut, dos incendios graves, bien marcados, que es uno en el Parque Nacional Los Alerces, que se originó creo que el día 9 o 10 de diciembre, con unas fuertes tormentas que hubieron, originada por un rayo, y bueno, y eso es en un lugar muy inaccesible. Y bueno, con los días con el correr de los días, eso lo que hizo fue una propagación muy grande. Y bueno, y estos días que tenemos mucho calor, que hizo mucho calor, y las altas temperaturas y la baja humedad relativa que hay en el ambiente, y lo fui acompañado de los vientos, hizo que bueno, que el incendio se propague en pocas horas, y bueno, y se quemó gran parte del Parque Nacional. Y el otro incendio, que es un lugar, también es una zona que está al norte de la ciudad de Esquel, que es entre dos pueblitos, que es El Hoyo y Epuyén, que es sería en el Parque Patriada. También es un incendio que también se originó, que aparentemente es por otras causas, y eso hizo que bueno, también que se propague muy grande, y prácticamente se ha juntado con los incendios anteriores, los años anteriores. Así que bueno, ha quemado mucha vegetación. La verdad que muy triste lo que está pasando. Estamos conversando con Oscar de Nolseisen, que es el presidente de la Ciudad Rural de Esquel, a quien le agradecemos, es ingeniero forestal. Y esto, hay posibilidades, de combatir, hay elementos, hay maquinaria, hay aviones hidrantes, hay, más allá de la excelente voluntad de toda la gente que ayuda. ¿Cómo está eso hoy? Bueno, la verdad que como son lugares, son parques y son reservas donde se está quemando, entonces mucha vegetación, muy quebrado. Estamos hablando de precordillera, y bueno, y eso hace que no haya caminos tampoco, por ejemplo en el Parque Nacional. El lugar que se inició el fuego fue muy difícil de acceso, y hoy yo creo que con todo lo que se quemó es cuestión de esperar que el clima ayude a que bajen las temperaturas, o que rogamos que haya alguna lluvia para poder controlarlo. Creo que hay que rogar por las lluvias, porque está dando que nada, ¿no? Karina, está dando que lluvia poco, ¿no? Sí, lamentablemente el pronóstico climático indica, por ejemplo, para Rawson ahora hay 15 grados 6, temperaturas máximas de 27 y 28 grados de aquí al sábado, en tanto que para la zona de Esquel, bueno, no es bueno dar buenas noticias, pero puede cambiar. El pronóstico indica que las máximas serán hoy de 28 grados, mañana de 30, pasado de 29, y no se avisoran al menos lluvias fuertes para los próximos días. No, totalmente. Entonces eso lo que hace es que, bueno, sí, por más que haya mucho despliegue y toda la voluntad que se le pueda poner desde logística y bueno, y la verdad que lo que se pierde es mucho. Los incendios son muy costosos para la provincia, para la nación, o para todos nosotros en realidad, porque sale mucha plata, y bueno, y el costo ambiental que estamos teniendo es irreparable en realidad, porque los bosques que se han quemado, estamos hablando de bosques que se han quemado que tienen 200, 300 años, y eso es irreparable, o sea, no lo podemos reemplazar de un día al otro. ¿Hay aviones hidrantes en la zona?
Sí, hay aviones hidrantes, hay helicópteros, la infraestructura más o menos está, pero bueno, o sea, hoy con un descontrol en la provincia que hay tantos incendios, también hace que se necesite personal capacitado en todos los frentes. O sea, estamos hablando que tenemos una distancia de 200 kilómetros de un incendio al otro, entre norte y sur, y bueno, y eso hace que se necesite mucha gente también. Además, el tema del viento es realmente muy preocupante, son zonas ventosas esas. Sí, lo que pasa es que son zonas ventosas, no sé si habrán visto muchas imágenes, pero creo que circulan por las redes, pero la verdad que es alarmante ver y muy triste ver lo que se está quemando, o sea, y bueno, a nosotros como patagónicos la verdad que nos duele mucho eso, y venimos de un año de mucha sequía, en precordillera prácticamente este año no nevó nada, y eso hace que también el sector turístico esté muy afectado también, porque venimos de una temporada sin nieve, donde el centro de esquí no pudo trabajar, y bueno, y esto hace que también la gente también empiece a volver a reprogramar sus vacaciones o lo que sea, porque al parque eso no pueden entrar ahora. Y productivamente, digo, las zonas, una está clarísima, es el Parque Nacional, y el otra, la zona norte de Esquel, se trata de zona de pastizales, zonas productivas, hay ganadería. No, totalmente, es una zona muy similar a la del Parque Nacional, es una reserva forestal provincial, que también está entre la zona de lagos y precordillera, o sea, y pegado a eso tenés los pueblos, entonces está en una transición entre el lago y los pueblos, bueno, y también es una zona de montaña, y también se ha quemado, bueno, también hay muchas plantaciones, también hay de pinos, y la verdad que también se quema mucha vegetación autóctona. No, creo que lo que se refería Karina, si en tema productivo, ganadería o algún otro tipo de animales que se llevan adelante. Ahí no estamos en una zona intensiva de ganadería en esa zona, justamente. O sea, sí hay productores chicos que tienen algunos animales que algo se han recuperado, y eso no creo que no hubo muchas pérdidas hasta ahora todavía, pero no es una zona ganadera intensiva en ese sector que puede afectar mucho a los productores. Es común, ayúdeme porque yo no puedo creerlo, estamos hablando con Oscar, que es presidente de la Rural de Esquel, a uno le cuesta mucho poder ponerse en lugar de entender que alguien pueda haber incendiado intencional o iniciado intencionalmente los focos ígneos. Es lo que señaló el propio gobernador. ¿Esto se ha repetido, ha ocurrido en alguna otra ocasión? Sí, en los últimos años ha pasado algo similar, y también, de hecho, que ha habido incendios intencionales. Lo que pasa es que cuando una persona que debe ser que está enferma en realidad para poder hacer un tipo de ese tipo de daño, lo hace en lugares estratégicos y en lugares con condiciones climáticas totalmente favorables para producir un incendio. O sea, lo hace un día de mucha temperatura y de vientos, y el lugar es inaccesible. Entonces, cuando ese foco arranca, es imposible sostenerlo. O sea, está premeditado esto. O sea, no es una cuestión de que, casualidad, hay un incendio forestal. No, está premeditado y buscando el día, hora, porque generalmente es un incendio cuando tienen unas condiciones totalmente adversas y con vientos fuertes. Entonces eso es lo que ha pasado, y en los últimos años también hemos tenido incendios muy similares ahí. ¿Cómo está el tiempo hoy ahí, Oscar? Y también, bueno, yo estoy a 200 kilómetros al sur hoy de la ciudad de Esquel, estoy un poco más lejos, pero bueno, también tenemos temperatura de 24, 25 grados y bueno, y con poco viento, eso sí, pero bueno, sabemos que las temperaturas, no estamos tan acostumbrados a tener altas temperaturas nosotros en estos días y con tantos días sin lluvia también, entonces eso se ha secado mucho, y para la zona nuestra está afectando bastante el tema de la sequía. La última pregunta, los focos, ambos focos, ¿se mantienen activos? Porque nosotros ayer pudimos hablar, vamos a intentar hacerlo en los próximos días, con quienes son héroes de alguna manera, que son los bomberos, ¿no?, que están trabajando, y lo que nos decían era, primero, que tenían poquísima conectividad, y segundo, que muchos de los focos seguían muy activos.
que los cortafuegos no podían... Lo que fue ayer o antes de ayer, los focos estuvieron muy activos, están muy activos. Antes de ayer creo que el fuego, para tener una idea, en 3-4 horas hizo 25 kilómetros de recorrido, lo que fue en el Parque Nacional. Entonces eso hace que sea un desastre en realidad. Termina siendo un desastre porque no te da tiempo a nada. Pero bueno, las brigadas están trabajando fuerte en ese sentido, pero no se estaría dando, estaríamos necesitando una ayuda climática. Muy bien, seguimos avanzando con más información, en este caso conocer un trabajo que viene realizando la gente del INTA, un trabajo para evitar la deficiencia de zinc en los suelos. Mi nombre es Hernán Saín Rosas, trabajo en el grupo Relaciones Suelo-Cultivo del INTA Balcarce. Les voy a hablar sobre una problemática creciente, que es la deficiencia de zinc en suelos del sudeste bonaerense. Inicialmente en los suelos del sudeste no era un problema más de la región pampeana norte, pero la escasa o nula reposición del nutriente ha hecho que las deficiencias en suelos sean cada vez más acentuadas. Se han comenzado a ver problemas de deficiencia tanto en cultivos de maíz, que es uno de los cultivos más sensibles, pero también han aparecido respuestas en cultivos de trigo y cebada. Si bien es un micronutriente y los requerimientos son bajos comparado con otros nutrientes, pero el zinc actúa en más de 300 procesos, es cofactor de más de 300 enzimas. Es muy importante para la síntesis de clorofila, síntesis de proteína, síntesis de auxina, que es la hormona del crecimiento. Por lo tanto, cuando es deficiente, el crecimiento, dependiendo del grado de deficiencia, el crecimiento se ve severamente afectado. En general, los cultivos producen un menor número de granos por metro cuadrado. ¿Cómo sabemos cuando este nutriente es deficiente? Bueno, sí o sí tenemos que hacer el análisis de suelo previo a la siembra de los cultivos, porque es la herramienta más confiable. Tenemos algunos valores umbrales, digamos, por debajo del cual se comenzaría a afectar el rendimiento. Para trigo y cebada, alrededor de 1 parte por millón en los primeros 20 centímetros, y lo mismo un poquito más elevado para el cultivo de maíz, alrededor de 1,2, 1,3 partes por millón. Estos son valores orientativos y cada profesional debe evaluar a nivel de lote otras características del suelo o propiedades del suelo que pueden afectar la nutrición con zinc o la adquisición de zinc por parte del cultivo. Una propiedad muy importante es el estado de salud física del suelo. Cuando más degradado está un suelo estructuralmente, las raíces no pueden acceder al nutriente, por más que químicamente existe una elevada concentración. Por lo tanto, estos umbrales pueden ser mayores en suelos con mala condición física. Cuando detectamos deficiencia, la manera de corregirlo es, tenemos varias alternativas de aplicación, pero cuando el nivel está muy bajo en el suelo, se recomienda una aplicación al momento de la siembra del cultivo. Y hay mezclas físicas, o sea, el zinc peleteado sobre algunos fertilizantes fosfatados, por ejemplo, o mezclas químicas también con fertilizante fosfatado para aplicaciones en presiembra. Y las dosis que se recomiendan para aplicaciones en el suelo varían entre 1 y 2 kilos, las cuales son más que suficientes para no solo reponer lo que se llevan los granos, digamos, sino también para ir incrementando gradualmente el nivel de este nutriente en el suelo. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer con este micronutriente, que es un nutriente considerado de baja movilidad en el suelo, o sea, podemos pensar para más que un cultivo. De ahí la importancia de reponer la extracción e ir incrementando cuando el análisis del suelo arroja valores muy bajos. Muy bien, otro de los temas importantes de esta semana tienen que ver con el SENASA, quien está realizando un trabajo en el tema de sanidad vegetal, ya que se abrió un nuevo lugar de comercio y es Perú, donde irán los productos vegetales. Recibimos una delegación del SENASA de Perú para tratar varios de los temas que tenemos en agenda para productos de interés de ambos países. El primer punto que tenía relevancia para nosotros era mostrarles, y así lo hicimos durante la visita, cómo se hace un tratamiento sanitario, fitosanitario, para el control de plagas en la exportación de granos desde Argentina al resto del mundo, que lo hacemos fundamentalmente a través de un tratamiento en tránsito de esos granos, el inicio aquí en origen y luego culmina con los granos en tránsito. Y eso es muy importante porque en la normativa de Perú solo reconocía el tratamiento en origen.
y eso causaba inconvenientes en la exportación de Argentina. Así que bueno, fue muy bien visto, muy valorado por la delegación de Perú, esta visita que hicimos a un lugar cerca de Luján para la demostración del tratamiento en tránsito con fosfina en granos. Y eso no es menor. El segundo mercado de exportación de maíz de Argentina es Perú hoy en día. Viene creciendo, son más de 4,5 millones de toneladas que exportamos a Perú, entre otros granos como trigo, girasol, soja, cebada. Perú lo recibió muy bien y tomó el compromiso de cambiar la normativa que tiene en el más corto plazo para que Argentina pueda exportar sus granos con este tratamiento en tránsito. También que los sectores productivos exportadores de Argentina están interesados en abrir el mercado de Perú, que son cereza y kiwi. Así que también habíamos entregado la información técnica previamente, la están evaluando el SENASA de Perú y también comprometieron a tener terminado el análisis y los requisitos, acordarlos ya para el año 2026, ambos productos. Son dos frutas diferentes para Argentina, pero con alto potencial de productivo y de exportación a distintos mercados, con muy buena calidad de fruta reconocida en los lugares a los que alcanzamos. Así que poder llegar a abrir el mercado de Perú, como quedó el compromiso, va a ser muy importante para ambas producciones. Debido al muy buen diálogo que hay entre ambos organismos, entre ambos SENASA, tanto de Perú como de Argentina, hubo un acuerdo de minimizar auditorías en origen al comienzo de la exportación, porque bueno, lo que coincidimos es que el valor más importante es la confianza que nos tenemos mutuamente como organismos nacionales de protección fitosanitaria, que somos los responsables de certificar las exportaciones de productos vegetales. Momento ahora de escuchar algunas recomendaciones que nos da el SENASA con respecto a la sanidad animal. El mundo ecuestre en Argentina es muy amplio, ya que tenemos animales de deporte, animales de trabajo, animales de terapia, de recreación, animales de producción, y es una especie que es muy sensible al calor. Las razas de tiro, de carga, son mucho más susceptibles al calor que los animales más livianos, como son los caballos árabes o los pura sangre de carrera. Pero sin embargo, todos sufren el calor. Y de esto nos vamos a dar cuenta porque el animal nos da señales como un aumento de jadeo, se ensanchan los hollares, intentando poder ventilar mejor, amplían la nariz para poder tener mayor recambio de aire. Y sobre todo, sudoración. Si lo estoy trabajando, vamos a ver esas manchas de sudor cuando quitemos la montura, el recado o el mandil. Para evitar esto, siempre tenemos que tener en cuenta acceso a la sombra y al agua, que siempre puedan acercarse. Construir refugios donde pueda tener sombra natural. Sabemos que siempre la sombra natural de árboles es la mejor. Cuando el animal está en caballerizas, puede haber muchísima temperatura dentro. Entonces tengo que mejorar mucho la ventilación, ya sea a través de ventiladores o extractores, o siempre manteniendo una corriente de aire abriendo puertas y ventanas. Si la temperatura es mucha, puedo mojar o regar el pasillo de la caballeriza. No así la cama del animal, porque si mojo la cama por ahí puedo generar mucha más humedad y la humedad va a hacer que pueda eliminar menos calor. Siempre lo ideal es no trabajar o no entrenarlo, no hacer deporte en las horas de mayor temperatura del día y evitar el uso de capas. Lo ideal es a veces hacer un cambio en la dieta, donde el animal consuma menos concentrado, menos granos y mayor cantidad de forrajes, en lo posible forrajes frescos. También son importantes los baños en esta especie, sobre todo después de trabajar. Una vez que lo desencillo y puedo rasquetear para tratar de quitar todo el sudor, lavarlo con agua, con una gota lo suficientemente gruesa para que moje todo el pelaje y hasta la piel y lo ayuda al animal a absorber toda esa temperatura. Pero esto tengo que evitarlo en los horarios de mayor calor, de mayor temperatura, porque a veces puede llegar a ser contraproducente. También es necesario tener en cuenta en los traslados de equinos que el tráiler esté bien habilitado por la normativa específica de SENASA y siempre tener una buena ventilación. Que la buena ventilación no solo requiere de los orificios o las aberturas de ventilación,
sino que hay que disponerlos de modo tal que cuando esté en movimiento se pueda generar una corriente de aire dentro del habitáculo para que el animal pueda ir bien vendido. Muy bien, y otro de los temas destacados de esta semana tiene que ver con el plano internacional. Allí en Venezuela todos habrán visto, bueno, la extracción que realizó los Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, generando realmente imágenes impactantes y también con algunos cambios que empiezan ya a verse en el país caribeño. Y bueno, todos esos cambios también tienen que ver con la economía, centralmente. ¿Y cómo impactará ese cambio económico en la República Argentina? Bueno, de todo punto de vista hay que tratar de entender que esto va a tener múltiples impactos, directos e indirectos. Directos porque, por ejemplo, una de las consecuencias de que Estados Unidos ahora tenga petróleo en abundancia desde Venezuela pone en riesgo las inversiones en Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? Que todas las inversiones que se están haciendo en esa zona de la Argentina tenía mucho potencial en la medida que tuviese un gran comprador como es Estados Unidos. El petróleo venezolano es muy fácil de vender en Estados Unidos, y más ahora con esta expropiación que hizo, ¿no?, el gobierno norteamericano, el presidente Trump. En segundo lugar, el impacto económico tiene que ver también con que Argentina ahora no es prioridad para Washington, no es prioridad para Donald Trump. Y esto me parece que también es el dato político del día, ¿no? Evidentemente hay un nuevo orden internacional, hay una nueva manera de conducirse de Estados Unidos en el mundo. Todo lo que era el consenso de posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy se ha desvanecido de una manera extraordinaria. En un abrir y cerrar de ojos hoy tenemos una nueva situación. Sí creo que, y este es un elemento no económico, pero creo que es determinante, cuando una potencia de la fortaleza y de la magnitud que tiene Estados Unidos necesita demostrar la fuerza que tiene, es porque ha perdido legitimidad. Y creo que este es el punto central, ¿no? Porque estos atropellos al derecho internacional, etcétera, me hacen pensar que este es un gobierno que está actuando con una prisa inusitada, sin saber bien nosotros desde aquí, en nuestra posición en el mundo, cuál es el verdadero motivo, ¿no? Porque prácticamente Donald Trump no reconoce límites ni reconoce adversario. Él va para adelante, atropella. Y creo que la Argentina en este punto pierde, y este también es un dato no económico, pero importante, pierde de alguna manera lo que fue su posición de política exterior histórica, ¿no? Subordinándose a la actitud, digamos, yo diría a este punto extravagante, ¿no?, de un presidente Donald Trump que hace y deshace según su humor del día. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro Canepa te saluda. Hola, bien, muchas gracias. ¿Y cómo incidiría en lo que respecta a lo que es el intercambio comercial entre Venezuela y Argentina? ¿Habría alguna incidencia en cuanto a la balance, en cuanto a la importación y exportaciones? Mirá, yo lo que te diría es que la prioridad la tiene Estados Unidos, y el comercio de Argentina con Venezuela no te digo que es marginal, porque no lo es, pero de alguna manera no es un enfoque prioritario hoy para Venezuela comerciar con Argentina. Lo dijo el propio Trump, no le importó la democracia ni los venezolanos, le importó el petróleo. Y lo dijo también con mucha sencillez, ¿no? Toda la plata que obtengamos de la venta del petróleo norteamericano va a ser para comprar producto norteamericano. Ahora, te voy a meter un poco en la política, si bien tu fuerte es la economía, sé que también sos un hombre muy vinculado con el tema. Pronto hay elecciones en los Estados Unidos internas, los números no le están dando bien a Trump. Es histórico, el galón, creo que lo miden así, sí, ¿no? El petróleo, que el precio del galón marca mucho lo que pasa en la economía de los Estados Unidos. ¿Puede haber tenido el timing o el momento en el que elige Trump incursionar en Venezuela vínculo con su situación interna o no? No lo sé, es probable. Lo que sí creo que no tiene tanto que ver con el contexto electoral, sino más bien con la difusión de unos archivos, de unas fotografías y de alguna información vinculada a Epstein, el empresario que fue acusado de pedofilia, de tráfico de niños, etcétera.
Y creo que ahí hay una punta que, bueno, nosotros no estamos en condiciones desde este lugar del mundo para avanzar mucho en ese análisis, ¿no? Pero creo que a mayor virulencia de la reacción de Donald Trump, uno puede entenderla en función de estas cuestiones. Por un lado, la cuestión judicial de esta difusión de estos archivos, y por otro lado, la coyuntura electoral, que por otro lado hay que decirlo también, Donald Trump es el presidente con peor aprobación en la historia de Estados Unidos en este momento de su mandato, ¿no? Me quedé pensando lo de Vaca Muerta, de lo que estabas comentando recién. Es un tema para nosotros importante, Vaca Muerta, porque hay proyectos próximos y a 2030 importantes para la Argentina, ¿verdad? Alejandro, sobre todo por la sumisión que hemos tenido en términos de materia de política exterior, ¿no? Hemos dinamitado nuestra experiencia histórica y la hemos subordinado a la reacción de un presidente como Donald Trump, que bueno, en algunas cosas te favorece, en otras no. Yo todavía sigo sin saber cuál fue la letra chica del acuerdo con Estados Unidos por la cual no Estados Unidos nos brinda esta reposición de reservas automáticas. Esa letra chica nadie la conoce, y creo que en este caso gente que sí de alguna manera ha tenido acceso a algunos papers establece que si el convenio tiene 20 puntos, 19 benefician a Estados Unidos y solamente uno a la Argentina. ¿Cuál es el beneficio finalmente para nosotros de este alineamiento automático? No sé. Yo honestamente percibo que este presidente que tenemos hoy tiene algunas cosas vinculadas a la economía que le dan cierta legitimidad, ¿no? Pero en materia de política exterior creo que es uno de los peores desastres en la historia de la Argentina. Consulto respecto de Venezuela y el impacto que hasta ahora no ha sido fuerte o no se ha notado de una manera muy sustantiva en lo que serían las commodities agrícolas, ¿no? La cotización de la soja, del trigo, del maíz. ¿Crees que en algún momento eso se puede notar o no? Es probable que no, porque Venezuela no incide en el mercado mundial de los commodities. A ver, cuando uno cuando comparan y dicen, no, Argentina va a ser Venezuela, es imposible. Venezuela es monocultivo, Venezuela es solamente dependiente del petróleo. La Argentina tiene, por suerte, tenemos otras alternativas a lo que es el petróleo. Tenemos minería, tenemos el campo, tenemos industria, etcétera. En cambio, Venezuela tiene esa dependencia de un único producto, ¿no? Y creo que allí es donde está enfocado esta dinámica de estos días, ¿no? A Venezuela no le van a dar una salida democrática de corto plazo, y creo que además es riesgoso pensar en este momento sin tener toda la información en la mano, ¿no? Que los gobiernos tomen decisiones por anticipado, como hizo por ahí el gobierno argentino. Yo le escuchaba ayer en un discurso que dio en el Obelisco a la ex ministra Bullrich, actual senadora. Creo que a mí me dio vergüenza ajena, ¿no? Invitando a los venezolanos que se volvieran ya mismo a Venezuela, ¿no? Es una cosa... me parece que estos acontecimientos hay que tomarlo con mucha más prudencia, con mucho más respeto, y dejar de lado estos aspectos ideológicos de extrema derecha con el cual se maneja hoy mucha gente, y tratar de entender que detrás de esto hay situaciones de personas reales, de economías reales, de producción reales, que están siendo afectadas por determinadas políticas económicas, y esto que está pasando hoy en el mundo, no vamos a descubrir la pólvora diciendo esto. Argentina es absolutamente dependiente, entonces cualquier variación internacional a nosotros nos impacta de manera directa. Muy bien, y seguimos hablando de lo que ocurrió allí en Venezuela, no solamente los impactos que puede tener en la economía argentina, sino también, bueno, cómo será el desarrollo agropecuario de ese país. Y nosotros estuvimos conversando en la semana con Hernán Torre, él es asesor de APRESID en Venezuela. Bueno, hoy desde el punto de vista productivo hay un cambio de expectativas interno. Los productores están empezando a ver esto con buenos ojos. Todavía estamos como que sorprendidos, ¿no? y asombrados de lo que está pasando, pero la verdad es que cambian totalmente las expectativas. Venezuela tiene 24 millones de hectáreas para poner en marme, para desarrollar en Venezuela y mover. Entonces la gente realmente muy expectante aquí por lo que está pasando. Hernán, ¿cuándo llegó usted
a Venezuela y cómo fue el cambio a partir de la llegada al poder de Maduro, o de este régimen que es previo a Maduro, ¿no? Chávez, etcétera. Yo llegué en el año 2005, 2006, empecé a venir, venía todos los años hasta el 2010. Ya en el 2010 me quedé a vivir en Venezuela y bueno, ese cambio vi que era para atrás, digamos. Se venía cayendo la economía, se venía achicando el PBI, el sector agropecuario venía en caída libre, hasta el año 2018, que fue cuando quiebra Venezuela realmente. En ese momento ya la economía no puede seguir sosteniendo ni subsidios, ni controles de precios, entonces se libera con ciertas características, pero hay una suerte de libre mercado a partir de ese momento. La gente no estaba acostumbrada, los productores, a tener productividad en esa deficiencia, y se encontraron de pronto con que no podían competir, con que no podían producir. En ese momento 50, 60% de los productores desaparecieron del mercado. El mercado es mucho más pequeño en Venezuela, se ha achicado el sector primario y hoy la gente está buscando tener eficiencia para poder producir y para poder competir. Alejandro Canepa lo está escuchando desde el mercado agroganadero de Cañuelas. ¿Qué tal, Hernán? Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Buen día. Buen día, Alejandro. Un gusto. Igualmente, esa recuperación que usted dice de tantos productores que salieron del sistema, ¿cuánto puede demorar y qué necesitan para recuperar esa producción primaria, como usted comenta? Bueno, lo más importante es el crédito. Venezuela a partir del año 2018 cerró totalmente el crédito. Hay una obligación de encaje legal en el sistema financiero. Ese sector financiero no la pueden prestar. 73% tiene que estar encajada en el Banco Central de Venezuela. Entonces, es muy poco crédito a $300 millones. Eso no es nada. Entonces, el principal problema, ¿no? La principal limitación para poder crecer. Por eso esta gran expectativa de poder abrir el mercado, que haya seguridad jurídica, que haya seguridad económica para que vengan las inversiones y podamos desarrollar todo el sector. ¿Y los productores están en condiciones, perdón, Karina, están en condiciones en cuanto a la parte de infraestructura, maquinaria, etcétera, para reacomodarse y arrancar si aparece el crédito? No, los productores no están en condiciones. Sí está en condiciones el mercado, o sea, aquí hay maquinaria internacional, están todas las multinacionales, tanto de maquinaria agrícola como de insumos, como de fertilizantes, pero no hay crédito. Entonces, ese es el problema, digamos, toda la maquinaria que tienen los productores está destruida, las fincas están todas caídas en el suelo. Entonces, bueno, hace falta una inyección de capital para comprar maquinaria nueva, para comprar insumos y para poner el sector a rodar de nuevo. Hernán Torre está en Venezuela, es asesor a APRESID allí, y yo le quiero preguntar cuál es la situación que se vive, concretamente en qué lugar está usted ahora, donde está la filial APRESID, la situación que se vive en términos prácticos como productor. ¿Existe cierto temor, más allá del esperanzamiento al que usted puntualizaba? Nosotros estamos en la zona núcleo, que es el estado de Esa, es una zona netamente agrícola, con unas ciudades industriales, donde están las plantas de almacenamiento, las plantas de producción de harina precocida. Bueno, aquí la gente está tranquila, la verdad que el venezolano hace tiempo que viene esperando esta sorpresa y la verdad que están como muy sorprendidos, muy tranquilos. Están trabajando, no ha habido manifestaciones de ningún tipo. Estamos esperando a ver si esto es real o no. Todavía hace tanto tiempo que la gente quiere un cambio que parece que esto no es cierto todavía. O sea, a la gente todavía le cuesta entender que esto realmente está pasando. Hernán, en materia agrícola, ¿cuáles son los principales cultivos que hoy está en condiciones de producir Venezuela? El maíz, Venezuela produce maíz blanco, 70%, unas 300.000 hectáreas en todo el país. Produce maíz amarillo, que es un 30% de esas 300.000 hectáreas. Produce arroz, unas 100.000 hectáreas.
caña de azúcar, produce soja, produce ajonjolí, produce frijol, girasol también. Hay mucha producción, mucha ganadería. Venezuela tiene el rodeo de búfalo más grande de Latinoamérica, casi con 2.900.000 animales. En soja, de 5.8 toneladas. ¿Me repite ese dato? Porque tenemos algo. Discúlpeme, Hernán, discúlpeme, porque tenemos alguna dificultad lógica en la comunicación. ¿Me repite el dato de la soja? Soja tiene un potencial ambiental de 5.8 toneladas. El potencial ambiental, el potencial alcanzable es 4.7 toneladas y el rendimiento nacional es 1.8 toneladas. Sí, te decía que los inversores básicamente se fijan en tres cosas, ¿no? Primero, el potencial ambiental. En Venezuela el potencial ambiental es casi igual que Estados Unidos, casi igual que Argentina, ¿no? 5.800 kilos de soya. Lo segundo que se fijan los inversores, ¿cuál es la brecha de crecimiento? Venezuela, el rendimiento nacional promedio en soya es de 1.8 toneladas para crecer. Y tercero, el riesgo, ¿no? El riesgo climático. Eso se mide a través del coeficiente de cosecha, que en Venezuela es menor al 5%. Aquí no hay granizo, aquí no hay tormentas, aquí no hay heladas, hay la posibilidad de sembrar todo el año. Entonces, realmente el potencial y la capacidad que tiene Venezuela es impresionante, ¿no? 24 millones de hectáreas para poner en marcha en agricultura y otro tanto en ganadería. Y qué visión, este cordobés de Montebuey, Hernán Torre, que llegó a Venezuela en 2007. Alejandro Canepa le pregunta desde el mercado de Cañuelas. Qué buena explicación realmente, qué riqueza, 24 millones de hectáreas. Ahora, en la producción al máximo de los rendimientos y de la, digamos, de lo que queda, en su mayoría es para consumo todo esto, ¿o pueden exportar ustedes? Digamos, podemos exportar en este momento, pero nosotros no cubrimos la demanda interna. Entonces, todo lo que se produce en Venezuela va a consumo interno y hay que importar la diferencia. Por ejemplo, nosotros necesitamos en Venezuela 900.000 toneladas de soya y solamente se producen 20.000 toneladas. O sea, hay una deficiencia del 95% de lo que necesitamos. Eso también nos da unos plus de precio en el mercado, a lo que llamamos subsidios indirectos del mercado, que es un precio 30 o 40% arriba del precio de Chicago. Esto se llama precio alterno de importación, y es lo que la industria le paga al productor, lo que le costaría traer esa materia prima de afuera. Hernán Torre es asesor por APRESID, insisto, en Venezuela. La última, ¿por qué usted decidió en determinado momento que era por ahí? Bueno, Venezuela tiene un potencial enorme. La verdad que la gente es muy trabajadora. Hay un potencial de desarrollo muy grande en Venezuela. Estamos en el centro del planeta, digamos, para los fletes. Venezuela tiene ríos por todos lados, tiene agua por todos lados, tiene embalses, tiene represas, tiene sistemas de riego para hacer arroz, por ejemplo, para hacer cultivos con riego. Hay un potencial enorme y bueno, hay que ponerse a trabajar, desarrollarlos y liderar este cambio que viene. Momento ahora de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión y seguimos repasando las noticias más importantes, lo más destacado que ha ocurrido a lo largo de esta semana en el sector agropecuario. Pero ahora es el momento de compartir con todos ustedes el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana Mer. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión. Mediados de enero, ya prácticamente, ya estamos camino a la segunda semana y sin novedades mayores en el frente, excepto el clima. Estamos hablando internamente, porque a nivel del mundo es una conmoción permanente que tampoco se sabe muy bien cómo va a evolucionar, cómo va a seguir. Pero internamente el clima a mal traer, tanto en algunas zonas puntuales
donde hay tormentas, tornados, inundaciones o seca, mucha seca e incendios, lo hemos visto. Gracias a Dios todavía no llegan a la magnitud de las de hace un par de años atrás en el norte del país, en el NEA, donde se quemaron más de 3 millones de hectáreas. Pero cualquier pérdida en ese sentido es grave. Y es grave también que las autoridades sigan un poquito con lo mismo. Es cierto que hay algunos incendios, yo no diría intencionales, sino accidentales más que intencionales. Son muy pocos los casos de que alguien va a encender un bosque, pero sí accidentales, porque o un fuego de asado mal apagado, o una chispa, o muchos a partir de los caminos, justamente porque el paso del tránsito de los camiones genera roces y demás, y en pleno verano, con las temperaturas extremas que ha hecho, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hemos tenido temperaturas de un dígito en provincia de Buenos Aires hace pocos días atrás. Son frecuentes esos incendios, insisto, en pleno verano. Entonces, esa actitud simplista de que todo es hecho a propósito, intencional, no es tan así. Tal vez por ese error es que se solucionan menos los problemas. Tal vez campañas de concientización sobre cuidado respecto al manejo del fuego serían más conducentes. La campaña sigue muy bien, el trigo y la cebada ya terminadas la cosecha, consolidados el récord de trigo, por supuesto, muy avanzada la siembra de la de segunda de maíz, y va avanzando la de soja. No nos olvidemos que la soja todavía se puede sembrar en algunos casos, con lo cual no está definida totalmente el área de soja, pero va, digamos que a superar los 50 millones de toneladas si no hay cambios en esto, y la de maíz va a superar los 60 millones de toneladas. Por el resto, bien, los productores observando los niveles de humedad en el suelo. Al no llover en las áreas que en su momento estuvieron anegadas, van bajando las reservas, sobre todo porque así como tuvimos temperaturas de un dígito, también tuvimos temperaturas de rondando los 40 grados a la altura de Buenos Aires para fines del año pasado. O sea que estamos en un vaivén, en un sub y baja bastante extremo. Por el resto, pareciera ser que está mayormente todo el mundo de vacaciones, excepto algunos problemitas internos que van surgiendo o se van sumando a partir del hecho del control de la inflación, que va a cerrar el año 25 con alrededor de un 31% enero-diciembre. Esa baja de la inflación ha complicado bastante la vida en distintos eslabones de la cadena de comercialización. Caso la venta minorista, sea de un hipermercado o de un almacén, todo lo que sea al menudeo. ¿Por qué? Y porque cobran contado, pero pagaban a 30, 45, 60 días. Ese colchón que le daba la inflación ahora ya no existe. Y eso está generando algunos problemas, todavía no de caídas en cadena, digamos, pero sí algunas complicaciones de cobro que se están solucionando o aplacando hasta ahora, porque blanquear la eficiencia, transparentar la eficiencia no es fácil. Todos de una forma o de otra nos acostumbramos a vivir con la inflación y tapar con eso otras ineficiencias. Ahora no queda posibilidad.
Por el resto, nada, a la espera de si hay sesiones extraordinarias, donde se va a abordar, como ya adelantamos en algún momento del mes pasado, los dos de los temas clave para el campo, para cualquier sector empresario, pero el campo es uno de ellos, que es la reforma laboral, clave para que pueda el campo incorporar más mano de obra e incluso calificarla, y la reforma impositiva, que viene bastante complicado el tema, sobre todo por los municipios que siguen con su invento, podríamos decir, de aplicar tasas que no son tasas porque no hay contraprestación de servicios, que no los pueden aplicar porque está prohibido, pero nadie los controla. Por ahora, más o menos tranquilos, veremos qué dice el mercado internacional, que como el clima está en un sub y baja. Muy bien, seguimos con más información. Momento ahora de hablar de la sanidad animal, sobre un trabajo que está realizando justamente la gente del INTA allí en la provincia de Salta, sobre un test que se le están realizando a las cabras para la prevención de la enfermedad de la mastitis. Bueno, como diagnóstico de mastitis subclínica está el test de mastitis California, que es una paleta en la cual se pone un reactivo, acá la tenemos, se pone un reactivo que tiene un detergente además que rompe la célula somática y sale el ADN y eso forma coágulos con el reactivo y bueno, y de acuerdo a la densidad, es el grado de mastitis que puede tener la cabra subclínica o ya cuando ya está cerca tiene un conteo de células somáticas muy alto. Las recomendaciones empiezan desde antes del parto. Antes del parto la cabra tiene que estar bien alimentada, sin parásitos, y en un lugar limpio y con las ubres lo más limpias posible. En general después empieza el ordeñe, después de la aparición, y en el ordeñe hay que seguir una rutina. Si esa máquina, la rutina lleva un despunte, o sea, se sacan los primeros chorros que generalmente están contaminados de la punta del pezón, se ponen en un fondo negro para ver si hay grumos o coágulos de sangre, y después empieza el ordeñe, en los cuales si esa mano, y bueno, o también si esa máquina, la número uno de las manos del ordeñador tiene que estar lavada, con las uñas cortadas, como tiene que ser, o sea, respetando las reglas de la higiene, y las pezoneras tienen que estar limpias, con los detergentes ácido, alcalino, con todo como tiene que ser, y si el ordeñe es a mano, bueno, el principal motivo tiene que ser las manos del ordeñador limpias y el balde tiene que ser de acero inoxidable donde se junta la leche y tiene que estar también higiénico. Y después del ordeñe se sellan, o sea, se pone un antiséptico para evitar, tapa el orificio del pezón y por un tiempo determinado se tapa la entrada de gérmenos porque quedan abiertos, el orificio del pezón queda abierto, el esfínter, por un tiempo después del ordeño, entonces eso hace que no lleguen las bacterias. Esa rutina es esencial para evitar o para bajar el porcentaje de mastitis. Y la otra cosa es también el orden en que se ordeñan las cabras. Primero entran las cabras sanas, las cabras que están dudosas van a ordeñadas después para no contagiar a las sanas, y las cabras enfermas, las cabras que están bajo tratamiento, esas cabras o las que tienen problemas, que se lastimaron las tetas y demás, esas cabras van al final ordeñadas. Sobre todo, y después hay que respetar, sobre todo por la salud humana, hay que respetar los tiempos en los cuales esa leche no puede ir a consumo, ni para fabricar queso,
que generalmente los antibióticos están entre 5 días post tratamiento y 7 días en la cabra, porque es un poco más largo que el periodo de retiro que en las vacas. Y finalmente, bueno, la mejor forma de tratar una mastitis generalmente es al secado, cuando se secan los animales, y si no, en aquellos casos más graves, sobre todo las de primera ordeña y las de segunda ordeña, los antibióticos son bastante efectivos y se tiene que dar un antibiótico general y un antibiótico local a través de pomos por el orificio del pezón. Así que bueno, eso es todo lo que sería para prevenir las mastitis en el tambo de cabra. Seguimos con información ahora, en este caso procedente del SENASA, porque justamente actualizó los sistemas de brucelosis bovina y también la emisión de los DT. A partir del 1 de enero de este año se actualizaron las condiciones del sistema SIGSA de SENASA, que regula las condiciones para el movimiento de los bovinos en materia de brucelosis. Esta medida tiene por objetivo preservar los estatus sanitarios y evitar la diseminación de la enfermedad entre los rodeos, y es por esto la solicitud de los diagnósticos previos a mover animales con destino a reproducción. Estas actualizaciones del sistema no es un nuevo requisito sanitario, sino que ya estaban estipuladas en la resolución 67 del 2019, las cuales se venían efectuando en el sistema SIGSA a través del motivo que se indicaba en el DTE, ¿no? O reproducción o invernada. A partir de estos cambios que se realizaron, el sistema lo que va a observar es el RENSPA de destino indicado en el DTE, con lo cual cuando los animales sean movilizados a tambos, establecimientos de cría, ciclo completo, cabañas o genética, se le va a solicitar al origen que realice estos diagnósticos previo al movimiento de estos animales. El requisito del certificado de serología para el movimiento aplica solamente para las categorías vaca, toro y torito, y se exceptúa de este requisito a los establecimientos que están certificados libres y vigentes. El proceso para realizar este certificado corresponde a que el veterinario acreditado realice previamente los diagnósticos y la toma de muestras, envíe al laboratorio de red habilitado para realizar el diagnóstico y una vez recibidos los resultados registre en SIGSA los resultados de esto, lo cual hará que ya esté disponible para cuando el productor emita el DTE poder seleccionar del sistema la serología que va a ser utilizada y garantizar los movimientos de estos animales. Muy bien, y la gente del INTA, allí en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, está trabajando sobre el tema bovinos y cómo puede ser que se realice la prevención de la tuberculosis. La tuberculosis bovina es una enfermedad insidiosa, crónica, que es una zoonosis, por lo tanto es transmisible de los animales a los humanos, que genera grandes frustraciones tanto en los productores como en los veterinarios, que son los encargados del control y erradicación. El problema que tiene esta enfermedad es que existen pocas pruebas diagnósticas, o relativamente pocas pruebas diagnósticas para identificarlas. El plan de control y erradicación de tuberculosis bovina que emana del SENASA se basa como principal pilar el diagnóstico a través de una técnica, la prueba anocaudal, mediante el uso de PPD bovina. Esa técnica, si bien es buena, y muchos países han erradicado tuberculosis empleándola, tiene la desventaja de que no logra identificar algunos animales anérgicos que se llaman, es decir, no responden a esa técnica. Y esos animales, cuando entran en esa fase de la enfermedad, son además los que mayor cantidad de Mycobacterium bovis liberan al ambiente y por lo tanto son los que mantienen la enfermedad en el rodeo y hace tan dificultosa su erradicación. Desde INTA se han desarrollado algunas pruebas que lo que tratan es de identificar estos animales anérgicos, básicamente empleando el suero bovino, identificando anticuerpos contra esta bacteria.
Lo que hicimos desde la Experimental Agropecuaria de Rafaela y del IDICAL fue utilizar esta prueba en combinación con la prueba anocaudal para ver a campo cuál es la efectividad que tiene esa prueba. El uso conjunto de PPD en animales negativos a esta técnica, más el ELISA, lo que hemos logrado es encontrar muchos animales anérgicos y esto generó una reducción importante en los animales que dan luego positivos a la PPD, lo cual da muchas esperanzas a que la combinación de estas técnicas colabore, ayude, facilite el proceso de erradicación de la enfermedad en los rodeos bovinos. Y escuchamos ahora a la gente del SENASA que nos da también, en este caso, recomendaciones para la prevención de la marea roja. La marea roja es la proliferación de microalgas productoras de toxinas que se acumulan en la superficie de las aguas de mar. Muchas veces las condiciones de salinidad, pH y temperatura se modifican y hacen que estas microalgas proliferen. Muchas veces tienen color rojizo, otras veces no, de todas maneras es marea roja. El problema que tienen en la salud es que estos moluscos son organismos filtradores y al alimentarse del agua la toxina queda acumulada en el organismo de los moluscos. Entonces los humanos al consumirlo consumen la toxina y puede generarles síntomas de moderados a graves. Para detectar y controlar se hacen análisis de los moluscos en laboratorios oficiales de SENASA para detectar la presencia o no de toxinas y las dosis. Se toman muestras de agua de mar para también evaluar la presencia de toxinas de estas microalgas. Y también se hacen controles en las playas donde pueden ser recolectados los moluscos. El SENASA controla los establecimientos productores de moluscos, informa las vedas para la protección de la salud pública, establece normativas de producción, también tiene vigilancia sobre las autoridades competentes provinciales respecto a las áreas donde están clasificadas para la recolección de los moluscos. También tiene control en los transportes, para así evitar esta recolección furtiva y que sean llevados a establecimientos que no están habilitados para su venta. No alcanza con lavar y cocinar los moluscos porque la toxina es termoestable, quiere decir que es resistente a las temperaturas. Tampoco funciona el limón o el vinagre para eliminarla, no las inactivan. Se deben comprar en establecimientos que estén habilitados, ¿sí? La habilitación bromatológica se puede ver en pescaderías de confianza, deben estar visibles al consumidor. No obstante, es una recomendación hacer un chequeo sensorial del producto, ¿sí? No deben tener olor ni putrefacto ni amoníaco, deben tener olor a agua de mar. Si se compran vivos, por ejemplo, todo lo que es molusco bivalvo va a estar abierto, hay que tocarlo y debe cerrarse al instante. Si es un pulpo o un calamar, la piel debe ser brillante, húmeda, los ojos deben estar centrados y brillantes. Si se compran congelados, no deben tener escarcha porque eso puede significar que perdió la cadena de frío y debe estar el envase entero, rotulado. Y lo ideal es que estén en el medio de la heladera exhibidora por una cuestión de que reciba el frío que necesita para conservarse. Ante la presencia de una intoxicación se debe llamar al 911 o ir a una guardia más cercana. Lo que se va a hacer es estabilizar a la persona, se trabaja sobre los síntomas, no hay un antídoto para estas toxinas. En casos muy graves se puede llegar a necesitar ventilación mecánica, pero se va a tratar de estabilizar a la persona y tratar el síntoma. Muy bien, y otro de los temas destacados de esta semana se da en el acuerdo que finalmente se firmó para el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El Consejo de la Unión Europea aprobó de manera previsional el acuerdo comercial con Mercosur y de esta manera se despeja un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año. En caso de concretarse, se podría crear la zona de libre comercio
más grande del mundo, con más de 720 millones de consumidores potenciales. Según indicaron varias fuentes diplomáticas a la prensa internacional, los países del bloque europeo respaldarán mayoritariamente el acuerdo a la espera de que el Consejo de la Unión Europea cierre formalmente el procedimiento. La clave para la ratificación del acuerdo estuvo en las concesiones que realizaron las autoridades europeas a Italia, quien había torpedeado la aprobación hace algunas semanas, y de esta manera se impidió la conformación de una nueva minoría de bloque en el Consejo Europeo, ya que se requiere el respaldo de al menos 4 países que representen a más del 35% de la población del bloque. Esto despejó el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Será este próximo día lunes en la ciudad de Asunción, en el Paraguay. Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya había anunciado que su país estaría votando en contra del acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y el Mercosur, una decisión que refleja el rechazo político unánime expresado en el plano interno y la presión creciente del sector agrícola francés frente al avance del tratado. A través de un mensaje de la red social donde Macron sostuvo que la firma del acuerdo no significa el final del proceso, y también ratificó que seguirá exigiendo a la Comisión Europea el cumplimiento integral de los compromisos asumidos para proteger a los productores franceses. La definición se dio en un contexto de protestas rurales en Francia, donde productores agropecuarios bloquearon accesos claves de París y zonas emblemáticas como el Arco del Triunfo, con la movilización de unos 100 tractores en la región. De todas maneras, Macron afirmó que la Comisión Europea incorporó avances reclamados por Francia, como las denominadas cláusulas espejos, destinadas a asegurar que la carne importada desde Brasil y la República Argentina cumplan las mismas normas sanitarias y ambientales vigentes en la Unión Europea. Muy bien, y de esta manera le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Hemos recorrido a lo largo de estos 60 minutos lo más importante, lo más destacado que ocurrió en el sector agropecuario. La invitación ahora es para que ustedes nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación, y nosotros nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chao, chao.